Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Torres. Em, Les voy a hablar hoy del proyecto y sentido. Entonces, al proyecto y sentido se le llama esa etapa de lo que sucede 9 meses antes de tu concepción hasta los 3 años de edad, ¿sí? Hay personas que incluso hablan hasta los 7, pero pues lo que va es ese tiempo. Entonces, tú te devuelves, haces las cuentas, tu fecha de nacimiento. Miras 9 meses atrás, escribes esa fecha, seguramente es muy posible que cambie el año y tomas desde ese punto hasta tu cumpleaños número 3. Toda esa etapa se llama el proyecto y sentido. Este término lo acuñó Omar Frechet después de que estudió al doctor Hammer, el padre de la nueva medicina germánica. Entonces, esto lo voy a leer al pie de la letra. Según Mark Frachet, el proyecto y sentido es la información consciente o subconsciente, las creencias, los deseos, pensamientos y emociones recibidos de los padres desde los 9 meses antes del embarazo hasta los 3 primeros años de vida. Estos se convertirán en programas inconscientes que permanecerán vinculados a nuestras vidas hasta que seamos conscientes, los reconozcamos y los liberemos, ¿sí? Quiere decir que cuando ustedes hacen, por ejemplo, esta conversión y dicen, por ejemplo, mi papá en el momento en que 9 meses antes de concebirme tenía tal edad, estaba sin empleo o estaba empleado o estaba iniciando un emprendimiento, o de pronto estaba en el ejército, o de pronto estaba casado con otra persona que no es mi mamá. Entonces, toda esa información que tienen de su papá, todo eso les afectaba a ustedes y lo que ocurría con su mamá también, ¿sí? Entonces, ¿qué más les puedo decir? Mark Prechet hizo este estudio porque él mismo se dio cuenta que tenía en su vida cosas un poco extrañas, ¿sí? Si ustedes buscan la vida de él, encuentran que fue concebido de alguna manera con un propósito u objetivo, ¿sí? Sus padres querían, ellos vivieron en época de guerra, entonces querían que al concebir este niño, la mamá tuviera este niño, ella estaba en la cárcel, entonces le disminuyeran la pena, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con Mark Frechet? Él creció, él nació y creció en una cárcel de mujeres, tuvo, digamos, muchas mamás, entre comillas, porque tenía muchos brazos, muchas mujeres que lo cuidaran, era pues algo muy bonito para él, pero no tenía la atención de su madre porque ella era una líder, ¿sí? Ella estaba empoderando a otras mujeres, haciendo otros trabajos, y él no tuvo la mamá que requería, la mamá que está ahí todo el tiempo cuidando a su hijo. Entonces, él se dio cuenta que en su vida tenía periodos de 9 meses, ¿sí? Que sus relaciones eran muy cortas, que duraban 9 meses, que era como lo que duraba más o menos la gestación. Entonces, se puso a mirar en todos sus pacientes y pues llegó a esa conclusión. Él fue quien encontró también los ciclos celulares memorizados, que son súper importantes. Entonces, después ahí les dejo la inquietud para que ustedes busquen más de él, ¿cierto? Bueno, nosotros somos masculino y femenino al ser concebidos, ¿cierto? Porque pues yo siempre digo que por más que sea muy, bueno, berraca en mis palabras así colombiana, por más que sea muy berraca una mujer no puede procrear solita, necesita la ayuda masculina. Entonces somos esperma y somos óvulo. Em, entonces tenemos la información que tenían nuestros padres también en el momento en que nos concibieron, ¿sí? Cuando nos concibieron, de pronto el uno estaba feliz de estar también en esa relación y de pronto la otra persona quería una relación a más largo plazo, algo más formal. Entonces es posible que haya ocurrido eso en ese momento y que tengamos esos dos proyectos de nuestros padres, ¿cierto? Nosotros hubiéramos querido que la relación de nuestros padres hubiera sido muy hermosa, armoniosa, que la noche que no, el día que nos concibieron hubiera sido súper romántica, amorosa, pero es posible que no haya sido así, ¿sí? Es posible que la mujer haya sufrido violencia, es posible que haya sido concebida, el bebé haya sido concebido en un momento incluso de uso de alcohol o drogas o sin consentimiento, ¿cierto? Entonces todo eso nos ha afectado en nuestras vidas. ¿M?
Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener, digamos, tres hermanos de la misma mamá y papá, digamos que sean cuatro, y tienen cada uno unos padres diferentes, porque eran diferentes cuando eran más jóvenes, eran diferentes cuando eran más maduros, eran diferentes por la estabilidad económica, por la forma de quererse, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes hablan con sus propios hermanos, pues es muy diferente lo que cada cual vivió, ¿cierto? Todas las sensaciones, las emociones, los problemas, alegrías, nos fueron transmitidas como una fusión entre madre e hijo. Cuando una mujer está en embarazo, siempre en los controles médicos le dicen, mira, ten mucho cuidado con lo que comes. Por ejemplo, acá le dicen a uno no coma comidas picantes, no tome tanto café porque eso descalcifica al bebé, no coma cosas grasosas, no coma tanto azúcar, tantos dulces. Pero pues también sería muy importante que el médico, yo no sé si ahora lo harán, pero por lo menos cuando yo tuve mi hija, no, nunca me dijeron, cuide su genio, esté muy tranquila, esté muy feliz, no se enoje, todo eso que aparte de la comida, todas nuestras emociones van directo al bebé, ¿sí? Imaginen, por ejemplo, una madre soltera que no tiene el apoyo de su pareja, del padre de su bebé, pues seguramente habrá muchos momentos tristes, de mucha nostalgia, melancolía, y todo eso lo está recibiendo el bebé. Algunas que tienen la fortuna de tener su pareja, que él es muy amoroso, muy especial, es algo muy lindo porque le transmite al bebé todo ese amor. De igual manera, si por alguna razón hay parejas que se pelean mucho, he oído mujeres que en el embarazo le cogen fastidio a la pareja, entonces se tratan muy mal. ¿M? Entonces, cuando el uno trata mal al otro, el bebé siente como si fuera él que le dijera, por decir algo, si el señor llega y le dice, oye, pero se te ha manchado la cara, pero mira cómo estás despeinada, no estás tan bonita o te has subido mucho de peso, todo eso lo recibe el bebé como si fuera información para él, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, ustedes siempre tienen que mirar, les voy a compartir aquí pantalla para que ustedes miren, que espero que la vean. em, Esta diapositiva. mm, ya. Entonces hay una tablita de nacimiento y concepción. Entonces, si nosotros nacimos de 9 meses, entonces es muy posible que hayamos sido concebidos 9 meses antes. Hay personas que nacen de 6, 7, 8, entonces tienen que mirar en qué mes era, ¿sí? También es importante mirar las fechas programadas. Por ejemplo, le dicen el bebé nace el 15 de diciembre y resulta que nace en noviembre porque se adelantó, entonces hay que tener en cuenta todas esas fechas. Por ejemplo, si tú naciste en enero, tu concepción fue en abril; si naciste en febrero, si fuiste de 9 meses, tu concepción fue en mayo, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces ahí está la tablita. Si naciste en diciembre, fuiste concebida en marzo. Entonces se cuentan 3 meses después del nacimiento para que nos dé la fecha de concepción, ¿vale? Em, ¿Qué más les cuento yo? Bueno, pues ahí es que hagan el ejercicio para que ustedes miren qué pasó. Es importante mirar cómo estaba la familia en ese momento. Si de pronto la mamita era soltera, era casada, estaba en el colegio todavía, estaba sin empleo, vivía sola, vivía en otra ciudad que no es la suya. O sea, toda esa información nos dice qué cosas pude yo haber sentido. Cuando yo hago todo ese inventario grande, entonces yo ya conozco lo que pasó mi mamá. Si de pronto eran amores a escondidas, por decir algo, entonces también puede haber algo de que yo siempre quiera permanecer escondido, de que no me quiera mostrar en público, ¿sí? Que no quiera que me conozcan, que sea muy tímida. Entonces todo eso tiene que ver, ¿sí? Eh, si había mucha pobreza, si había sensación de escasez, es posible que yo todavía, a pesar de que tenga 30, 40 años, 50, y no me haya dado cuenta de eso, esté cargando eso. ¿Listo? El sentirse inútil. Hay mujeres que pues se sienten inútiles porque de pronto dejan de hacer lo que estaban haciendo o por la forma en que las tratan. Si fueron muy jóvenes y de pronto los padres de ellas les dijeron, no, tú te vas de la casa, pues eso es quedar uno sin hogar, como sin piso.
Entonces, eso también puede sentir uno hoy día. ¿Listo? También si, por ejemplo, los papás querían que tú fueras un niño y llegaste niña, entonces hay un conflicto también. Entonces, de que pues yo como que no me hallo, ¿cierto? Si el bebé fue deseado, pues una maravilla. Casi siempre los que son deseados son los que no pueden tener hijos, se demoran bastante intentándolo. Entonces, ellos sí son muy deseados porque duran 3, 4, 5 años buscando ese bebé, pero de lo contrario, pues casi ninguno somos deseados, ¿cierto? Entonces está bien, pues la situación que ocurrió con nuestros padres no tiene nada malo, solamente es que lo hagamos consciente y lo escribamos en nuestro inventario. Si de repente la mamita estaba muy enojada por el embarazo, puede haber dicho como, ay, si tú hubieras nacido, no hubieras nacido, yo hubiera estudiado, hubiera hecho, entonces está como cargando de culpa al bebé. También puede que cuando la persona se entere que está embarazada, no quiera tener ese hijo y dure hartos días con esa sensación, incluso 3 días, ¿sí? Y que después de los 3 días, después de recapacitar, hablar con su pareja, con su familia, diga, está bien, lo voy a tener, pero ya por ese pensamiento que tuvo de no lo deseo, no lo quiero, me va a interferir, eso ya hace que el bebé sienta ese rechazo, ¿sí? Entonces va a sentir como esa tristeza. Eso es tan fuerte que puede durar mucho tiempo. Eso es como las peleas de esposos o de novios que se dicen cosas feas, y después es muy difícil borrar eso, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Entonces, cuando, por ejemplo, si el niño o niña fue producto de una violación, en el futuro inconscientemente va a buscar personas que abusen de ella, que la traten mal, porque siempre se trata de buscar cómo fue nuestra primera pareja, o sea, cómo fue la pareja de mi mamá. La relación también de los padres, del bebé con los padres es súper importante. Algunos papás cuando tienen una nena se ponen muy, muy felices y le dicen, ella es mi novia, mi princesa, el amor de mi vida, o chicas también que al bebé le llaman así, el amor de mi vida, mi príncipe, entonces ya ahí se está creando como un amarre, no es brujería, pero se está creando como una energía, y de que ya esa persona va a ser difícil que consiga a su pareja, ¿no? Cuando un bebé ha sido rechazado, siempre busca que lo reconozcan, que lo amen. Entonces es el que se ofrece en el colegio a todo, el que quiere hacer todo, el que quiere ayudar, el que necesita que le agradezcan, que le digan qué bueno que estás aquí, porque como no tuvo ese reconocimiento antes, pues entonces lo busca. Hay un proyecto que se llama Bebé Bastón de Vejez. Yo no sé, yo he escuchado parejas que dicen, ya tienen, digamos, 8 hijos y ya están en edad madura y dicen, ay, no vamos a tener uno, aunque nuestros hijos ya estén grandes, para que nos cuide, el que nos haga mandados, el que nos acompañe. Entonces también lo envuelven como con esa energía. Y ese es un chico que de pronto termina sus estudios, se vuelve profesional, pero acompaña siempre a sus papás y no se puede ir de la casa, no se puede ir porque siente que está ahí amarrado, que tiene que servir de bastón. Entonces, cuando uno se identifica eso, ya puede empezar a soltarlo, ¿sí? Eso es el proyecto de mis padres, eso no es mío, ¿sí? ¿Qué sucede también? Si todos en la familia, por decir algo, tienen un oficio o profesión, como en la familia de Coco, em, y alguien desea algo distinto, entonces es excluido, ¿sí? Entonces, eso también es importante, ¿cierto? Si de pronto en el embarazo la señora embarazada tuvo un susto, la atracaron, robo, un desastre, todo eso le afecta también. Es posible que el niño nazca con miedos, miedo a un robo, miedo a un atraco, que le dé susto nadar, por decir algo, si a ella le pasó algo con el agua. Si de pronto la mamita perdió a alguien amado en ese tiempo, llámese abuelo, padre, tío, hermano, el que sea, ese bebé también carga con esa tristeza, ¿sí? O sea, que lleva como un duelo sin hacer y un luto por otra persona que ni siquiera él conoció, ¿cierto? Algunos niños ya tienen con el proyecto listo, por ejemplo, cuando los papás tienen ya una empresa y dicen, bueno, necesitamos un niño,
para que se haga cargo de la empresa, para que eso no le quede por ahí a nadie, sino entonces ya viene con el proyecto. Y a veces la persona dice, bueno, yo tengo que hacer esto, pero no me gusta, yo quisiera estar cantando, bailando otra cosa y no estar acá, pero es porque no se ha dado cuenta de eso, ¿cierto? El parto también influye, la forma de nacer también influye. Si tú naciste, por ejemplo, por cesárea, necesitas, como te ayudaron en ese momento, por A, B o C motivo, necesitas en la vida como que te estén empujando, ¿sí? Si naciste con el cordón umbilical enredado, entonces seguramente buscas vidas con problemas, buscas relaciones complejas, te gusta hacer deportes extremos, entonces es importante que investigues. Hay un libro que yo les comparto que se llama Nacimiento y Relaciones de Sondra Rey, que es muy bueno para para buscar cada uno cómo nació y cómo fue. ¿Qué más les cuento? Hay también los hijos que son bebés de reemplazo. Si antes de mi nacimiento hubo un bebé que se perdió, un aborto, entonces es muy posible que yo esté reemplazando al otro y que cuando piensen cuando me vean a mí estén pensando es en el que perdieron, entonces, como que de cierta forma no me están aceptando a mí, no me están amando a mí, entonces eso lo percibe el bebé. A veces si la mamá dice, no, yo quiero que sea un niño, porque una niña le toca muy duro, va a sufrir como yo, entonces de pronto esa niña, pues viene niña y entonces ella pues se vuelve muy fuerte, ¿sí? Y pues ya nace como con apariencia más masculina que femenina, ¿sí? Incluso puede llegar a ser homosexual porque está recibiendo como la información que le da la mamita, ¿cierto? Generalmente cuando las personas son zurdas es porque se deseaba que fueran del otro sexo, ¿sí? Pero pues no es generalizado. También es importante la influencia de los nombres, el nombre que le damos a nuestros hijos. Por ejemplo, cuando le ponemos a nuestro hijo, nuestra hija Jesús o María, le estamos dando esa impronta de pureza, ¿sí? Entonces, una mujer llamada María puede tener, digamos, dificultades en la parte sexual porque puede que no sea tan atrevida, puede que sea muy conservadora, ¿cierto? Alguien que se llame Salvador va a querer estar salvando, ayudando a todas las personas y de pronto se olvida un poco de sí mismo. Y así sucesivamente, hay los nombres de ángeles, están mostrando pues que antes hubo pérdidas en esa familia. Cuando hay nombres de personas fallecidas que se ponen por honor, a mi abuelo, a mi tío que el bebé no conoció, también puede haber el fenómeno que llamamos del yaciente o yacente. Entonces también importante que ustedes busquen de eso. Entonces yo siempre les digo, por ejemplo, que hagan su anagrama y busquen en su nombre qué otra información hay, ¿sí? Porque a veces, digamos, se llama Mariana y lleva la información de María por la abuela no sé quién y de Ana por la tía no sé cuál. Entonces es posible que esté cargando con proyectos que no sean de esa persona. Bueno, hay una conexión muy fuerte que tenemos, les voy a compartir aquí pantalla, que tenemos con nuestra abuela materna y es que prácticamente nosotros estuvimos en el vientre de nuestra abuela materna, ¿cierto? Resulta que hay algo que se llaman los ovocitos ya nacen con la niña, ¿cierto? Con la mujer. Entonces, digamos, aquí en esta gráfica está mi abuela, está embarazada de mi mamá se le empiezan ya a formar sus ovocitos, o sea que yo soy una partecita de ella ahí. O sea que yo físicamente prácticamente estuve dentro del vientre de mi abuela cuando mi mamá estaba embarazada. Perdón, cuando mi abuela estaba embarazada de mi mamá. Entonces, los ovocitos son unas células reproductivas inmaduras, se llaman así, y se forman dentro de los ovarios cuando eres un feto en el útero del mes 2 al mes 4. La maduración de los óvulos ocurre durante la pubertad a medida que comienza el ciclo menstrual. Entonces, pues no, es importante esto para saber y conocer que pues somos muy antiguos y traemos información. ¿Qué pueden ustedes identificar también? ¿Qué estaba pasando en la situación del país?
qué estaba pasando a nivel emocional en la vida de nuestros padres, ¿sí? Si tenían creencias de pobreza, si tenían, por ejemplo, si de pronto uno de nuestros padres tenía otra relación y estaba por despecho, entonces ahí puede ser identificada una tristeza, lo que sea. Bueno, entonces después de que tú haces ese inventario de todo ese tiempo que pasa en mi familia, mis papás vivían juntos, no vivían juntos, vivían en la casa de los suegros, en la casa de mis abuelos. Cuando haces todo ese análisis, cómo me trataron al recibir, cómo fui hasta los 3 años, sí, quién me cuidaba, porque esa es otra. Por ejemplo, si mi nana es la que me cuidó más que mi mamá, porque mi mamá se iba a trabajar, o no conocía a mi mamá o lo que sea, o si estuve en un orfanato, donde sea, entonces la persona que estuvo más cercana a mí es la que me está dando todo, ¿sí? Me está dando las creencias en Dios, me está dando las creencias en la abundancia, en la vida, el amor, la gratitud, el mal genio, todo eso es transmitido. Después de que tú saques eso, pues primero tienes que entender con amor que pues así fue las circunstancias de tus padres en ese momento, hicieron lo mejor que pudieron, pues nada que hacer. También si tenías hermanitos, hermanitas menores, mayores, que estuvieran ahí queriéndote mucho o pegándote mucho o tratándote bien o tratándote muy mal, todo eso afecta, ¿sí? ¿Qué puedes hacer con ya toda esta información? Empezar a mirar cómo haces un ritualito para soltar eso que pues no es tuyo, ¿cierto? Entonces puedes hacer un ritual, puedes hacer una carta, puedes hacer pues el agradecimiento a tu papá, el agradecimiento a tu mamá, visualizarlo con la edad que tenía cuando te concibió, porque no es lo mismo que yo hoy día digo, bueno, el papá tiene 70 años, no lo miren como el hombre de 70, sino mírenlo como el de 30, el de 25 o el de 18, o la edad que tenía cuando te concibió, y ahí te puedes dar cuenta pues que pues él hizo lo mejor que pudo, incluso si se escapó, si se fue, pues es porque creyó que no podía cumplir con esa responsabilidad, ¿cierto? Que era mucho para él. O también la chica, ¿sí? Alguna vez atendí a alguien que tenía mucho rencor con su mamá. Cuando hicimos este ejercicio, le dije, ¿cuántos años tenía tu mamá cuando te concibió? Me dice 13 años. Yo, oye, discúlpame, pero una niña de 13 años no sabe, ni siquiera ha terminado su bachillerato, no sabe ni qué quiere en la vida, por qué razón quedó embarazada y no lo sabemos, pero es respetar que ella era una niña, no tiene la capacidad para criar otra niña. Entonces, seguramente si la abandonó, pues es un acto de amor lo que ella hizo, pues no podía ella misma, entonces delegó y ese es un acto también de amor. Y también ese puede ser un acuerdo tuyo con tu madre y con tu padre para tú misma transitar aquí todo. ¿Para qué es importante conocer todo eso? Para que empecemos a sanar aquí en el presente ahora, ¿cierto? Porque, porque pues la idea es que trascendamos, ¿cierto? Y entre más vayamos livianos de acá, cuando nos toque el momento, entonces pues mucho más fácil va a ser, ¿sí? También tiene que ver si el nacimiento fue rápido, si fue lento, si fue con mucho dolor. Entonces todo eso nos afecta en ser rápidos, en ser afanados, en ser lentos. Todo eso tiene que ver. ¿Listo? Entonces yo te invito a que busques los tipos de parto mm, y todas las cosas que creas que pudieron haberte afectado. ¿Listo? Entonces que tengas un bonito día. Bye bye.